Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última parte del Congreso. Es un placer para mí estar con ustedes, estar esta tarde aquí en un evento como este que nos reúne en torno al pensamiento de Michele Tarufo, de quien evidentemente todos hemos aprendido y a quien los jóvenes debemos mucho, de su pensamiento y también de su disponibilidad para siempre ayudarnos en las dudas que tenemos en materia de prueba en el proceso judicial. Para mí ha sido todo un placer tener a Michele Tarufo en el grupo de Girona y, por supuesto, más que merecido el homenaje. Muchas gracias por toda tu obra. También es un placer para mí compartir esta mesa con las personas que en ella están, jóvenes investigadores de gran talento, en mi opinión, cuyos papers son sumamente interesantes, como tendrán oportunidad de comprobarlo. Empezaremos con el paper de Flora Di Donato y Francesca Scamardella, la primera de la Universidad de Neuchâtel y la segunda de la Universidad de Nápoles. Una de ellas, solo una de ellas, Francesca, expondrá el paper que ha sido escrito, digamos, a cuatro manos. Tienes 15 minutos para la exposición. Muchas gracias. Y me gustaría empezar expresando Flora Di Donato y mi sincero agradecimiento al profesor Jordi Ferrer, a los organizadores y a toda la Cátedra de Cultura Jurídica por esta maravillosa ocasión e iniciativa y por el ótimo bienvenido. Deseo también expresar mi y Flora agradecimiento al profesor Tarufo por el constante diálogo científico y humano y por el su entusiasmo y disponibilidad en ocasión del Congreso en Nápoles y de otros seminarios. Y ahora voy a hablar italiano, que creo es mejor. Uno dei maggiori meriti del professor Tarufo nei suoi studi sul processo è stato quello di aver saputo coniugare la logica processuale, le regole formali con altre istanze, con altri approcci, tra cui la semiotica, il costruttivismo narrativista e l'epistemologia. Tutte queste dimensioni trovano una espressione più compiuta in un modello processuale che Tarufo analizza, sviluppa compiutamente, soprattutto nel suo volume del 2009, La semplice verità, in cui sviluppa un modello che egli stesso definisce epistemico. Brevemente delineerò gli aspetti di questo modello, per poi passare ad una parte più propositiva e critica, l'ipotesi di ricerca, la rilettura che Flora Di Donato e io abbiamo fatto di questo modello. Innanzitutto perché epistemico? Perché Tarufo sostiene che il fine del processo è il raggiungimento, l'accertamento della verità, che è un fine non meramente possibile, ma altresì necessario. Per sviluppare questo modello, per l'accertamento della verità, Tarufo sviluppa nella semplice verità soprattutto un modello che oserei definire rigorosamente analitico, perché si riferisce soprattutto alle regole che disciplinano l'acquisizione delle prove. E qui Tarufo si muove tra prove tipiche e prove atipiche, tra criteri di completeness and comprehensiveness, tra i criteri della preponderance of evidence. Ci sono diversi riferimenti anche all'epistemologia di Susanak e lo scopo è quello di stabilire che le ipotesi iniziali avanzate dalle parti, gli enunciati fattuali, quando ricevono un grado probatorio sufficientemente valido, possono essere considerati veritieri e quindi confluiscono in quella che sarà la decisione del giudice. La verità di un enunciato, scrive Tarufo, corrisponde alla sua warranted assertibility, ossia l'esistenza di valide giustificazioni per ritenere che un enunciato sia vero. Quindi, laddove attraverso questi criteri gli enunciati fattuali ricevono una conferma probatoria, possono essere ritenuti veri e accedono, confluiscono nella decisione del giudice, che si comporrà quindi di una catena logica di enunciati
che hanno ricevuto una conferma probatoria sufficientemente forte. Quindi epistemico da un lato perché c'è questo orientamento al fine della verità, da un altro lato perché la decisione, la sentenza del giudice così organizzata, così strutturata, può considerarsi valida e giustificabile. Ora, la proposta mia e di Flora, l'idea alla base di questo intervento è di poter verificare l'apertura di questo modello epistemico ad altri approcci, l'apertura ad altre dimensioni. In particolare, in alcuni punti Taruffo sembra conscio, consapevole che questo modello potrebbe presentare qualche criticità. Mi riferisco ad esempio alla circostanza che le parti potrebbero non essere interessate all'accertamento della verità oggettiva e qui Taruffo fa intervenire il giudice, ad esempio, affida al giudice il ruolo di garante della funzione epistemica del processo. Da un altro lato fa un costante riferimento al costruttivismo narrativista. Da un altro lato ancora fa riferimento ad alcuni aspetti dell'epistemologia di Susan Haack, come ricordavo poc'anzi. L'idea nostra invece è da un lato di sottolineare alcune dimensioni processuali a cui Taruffo stesso fa riferimento, e mi riferisco alla dimensione ermeneutica e a quella epistemologica, da un altro lato di sottolineare l'importanza invece di una dimensione retorico-persuasiva, su cui Taruffo pure si sofferma, ma di cui esclude l'utilità. E l'obiettivo principale è di immaginare la possibilità di sviluppare un modello che noi abbiamo definito epistemologico situato o contestualizzato. Dirò quindi qualcosa brevemente sulla dimensione ermeneutica e su quello retorico-persuasiva, per poi passare alla parte, diciamo, più propositiva della nostra relazione. L'aspetto, o meglio la dimensione ermeneutica della decisione, viene sviluppata, viene colta da Taruffo anche in un contributo piuttosto recente. Mi riferisco al contributo sulla complessità della decisione giudiziaria pubblicato nella rivista di Psicologia Culturale nel 2013. Qui Taruffo fa riferimento alla dimensione ermeneutica come scelta interpretativa del giudice sulla norma da applicare da un lato e da un altro sulla formazione della sentenza, cioè la dimensione ermeneutica contribuirebbe anche ad istituire, ad imprimere una struttura coerente e razionale alla decisione. Noi ci siamo invece chiesti se questo discorso sull'ermeneutica possa essere in qualche modo ulteriormente sviluppato, recuperando quelle che sono le nozioni cui note pertanto salto sull'ermeneutica gadamiriana, la fusione di orizzonti, la circolarità ermeneutica, se la dimensione ermeneutica non possa servire a far sì che la decisione faccia senso in una comunità, in un contesto pratico dove la controversia stessa sorge. Utilizzando quindi e stabilendo la giuridicità che si situa in quel rapporto tra tempo diacronico e tempo sincronico, liberando il fatto dall'estraneità del passato, riportandolo quindi nel presente, superando quella distanza temporale, vorremmo immaginare se si può stabilire una dimensione dialogica, quindi una prospettiva quasi olistica, considerare la sentenza, la decisione come un unum che deve essere contestualizzata all'interno di una comunità pratica che condivide dei valori. E quindi la circolarità si verrebbe a stabilire in quella mediazione tra soggetto che giudica tra i fatti accaduti, tra la norma giuridica e i soggetti giuridici che non sono solo i destinatari della sentenza, ma anche quella comunità pratica, un contesto sociale. E il problema dell'accettabilità o comunque della circostanza che la decisione deve far senso in una comunità ci conduce anche alla seconda dimensione, quello retorica persuasiva, di cui, come dicevo poco fa, il professor Taruffo, che in qualche modo richiama sempre in questo suo lavoro del 2013, ma una cui utilità
proficuità tende ad escludere. Non facciamo tanto riferimento qui alla persuasività come ad esempio sostiene Susan Haack a proposito del burden of proofs, cioè del grado di persuasività delle prove che devono convincere il giudice, quanto ancora una volta, come nella dimensione ermeneutica, al problema della comunità, dell'accettabilità di una decisione. Un po' quello che diceva il professor Ferrer stamattina. Il gol è quando lo dice l'arbitro, oppure il gol va contestualizzato all'interno di una comunità, cioè la comunità può legittimare dei significati giuridici. Quindi la dimensione retorico-persuasiva farebbe riferimento anche in qualche modo agli studi di Perelman sulla nouvelle rhétorique, ma immagino anche la dimensione pragmatica della concezione argomentativa di cui parla ad esempio Manuela Tienza. Accanto a queste due dimensioni vorremmo giungere però ad una rilettura per arrivare appunto ad un modello epistemologico contestualizzato o situato, in cui non soltanto recuperiamo l'aspetto appunto retorico-persuasivo, l'aspetto dialogico, ma recuperiamo anche parte appunto dell'epistemologia. Da un lato l'epistemologia, gli studi epistemologici della stessa Haack, e faccio riferimento ad esempio a quella parte in cui Haack sostiene che accanto a degli aspetti oggettivi dell'epistemologia che si riferiscono alla scientificità, all'oggettività delle prove, bisogna far emergere anche gli aspetti soggettivi, cioè elementi soggettivi di tipo valutativi, la ricostruzione dei fatti, il contesto storico-culturale, ad esempio l'analisi del caso Sacco e Vanzetti che conduce la Haack. Da un altro lato, ripartiamo proprio dalle osservazioni svolte da Taruffo sulla circostanza che il processo non è solo tecnica. Il processo, gli studi sul processo molto spesso si dedicano alle pratiche logico-formali, alle pratiche interpretative, argomentative, ma trascurano quello che è lo spazio sociale, il tessuto umano, le relazioni, le interazioni che si stabiliscono al di fuori del processo ma che incidono nel processo e poi all'interno del processo stesso. Per dirla con Taruffo, tutto il processo non può risolversi con una cultura tecnica, ma molto spesso abbiamo bisogno di una cultura ideologica, cioè abbiamo bisogno di scelte ideologiche che sono influenzate dai valori dominanti nel contesto socio-politico dove la controversia si iscrive. Allora, il nostro punto di osservazione privilegiato è quello degli esseri umani, dei human beings, che diventano protagonisti del processo con la loro cultural and legal agentivity. Da un punto di vista teorico, da un lato facciamo riferimento ai rapporti tra diritto e cultura, non soltanto alla maniera di Geertz oppure di Bourdieu, nel senso che il diritto è condizionato dalle pratiche culturali, o agli studi di Oscar Chase che sostiene che il processo può assumere delle forme culturali, dei rituali ad esempio, ma immaginiamo che la cultura incida sul diritto perché pervade il processo. Gli individui agiscono nel processo anche a partire dalle proprie conoscenze culturali, a partire dalle proprie influenze culturali. Da un altro lato facciamo riferimento agli studi americani di Law and Humanities, all'approccio clinico-legale di matrice statunitense, il cui fine principale è quello di umanizzare il diritto. Umanizzare il diritto significa osservare il diritto appunto a partire dal basso, cioè immaginare uno studio situato dei casi. Il caso giuridico, la controversia, va contestualizzato all'interno di una comunità che condivide dei valori, che condivide una cultura, all'interno della quale ci sono delle interazioni, ma anche dei conflitti sociali, culturali, eccetera. Quindi lo scopo in qualche modo di cogliere la complessità dei fenomeni giudiziari nella loro fattuale materialità,
studiare e analizzare il fascicolo legale, intervistare le parti, intervistare il cliente, ascoltare la narrazione della propria storia, coniugare gli aspetti oggettivi con gli aspetti soggettivi, coniugare le regole formali, la scientificità delle prove con le dinamiche umane, culturali e sociali. Allora il processo diventa un discorso polifonico in cui ciascuno agisce per legittimare la propria posizione, le proprie narrazioni, anche e soprattutto di fronte a una comunità. Immaginiamo che il processo, la cultura in qualche modo, o l'umanizzazione del diritto, lo studio situato del caso, la prospettiva e il punto di vista privilegiato dell'aggettività dei soggetti siano in grado di umanizzare il diritto, come a dire che non soltanto l'arbitro potrà dire se è gol o meno. E chiuderei con una domanda provocatoria al professor Taruffo, e quindi in qualche modo accetto le critiche che ci farà. Volevamo chiederle se non crede che in qualche modo questa riconsiderazione del diritto come una costruzione umana, sociale, un'apertura in qualche modo del diritto, non possa essere considerato rispetto al positivismo giuridico come una conquista che la nostra società in qualche modo ha fatto. Credo di essere nei 15 minuti. Grazie. Gracias, Francesca, en tiempo perfecto. Una cosa curiosa, digamos, me toca presentar a los ponentes y el nombre de los papers de los ponentes. En el caso de Francesca me olvidé de presentar el paper, es decir, no dije el título de su paper. Creo que tampoco ella lo mencionó. En todo caso, igual me evadía de mi mal italiano, pero espero se entienda. El título del paper, un approccio epistemico alla conoscenza del fatto nel processo, il contributo di Michele Tarufo tra prospettiva analitica e apertura interdisciplinari. Perfecto, gracias. Ahora pasamos con Raimundo Gama. Él es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y nos presenta un trabajo titulado Presumptions in Continental and Anglo-American Law, a Comparative Analysis. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar dando las gracias por estar en este congreso y tener la oportunidad de participar en él y de homenajear con sus ideas al profesor Tarufo y agradecer a Jordi y a las demás personas encargadas de la organización del congreso. Bueno, Michele Tarufo ha hecho una contribución importante al tema de las presunciones y ha escrito durante varios años sobre este tema. Y yo creo que los principales rasgos que caracterizan lo que ha escrito sobre las presunciones es que ha tratado de desmitificar las ideas arraigadas en el plano de los juristas y en el plano de la dogmática jurídica, mostrar los errores conceptuales en los que han incurrido, pero a la vez mostrar también la vinculación con la cultura jurídica y el contexto específico en el que se discuten las ideas de los juristas. Y en este sentido, la propuesta o la presentación que haré aquí tiene o parte de las ideas de Tarufo y trata de mostrar si se puede realizar un análisis comparado entre las presunciones en el derecho continental y en el common law. Y la pregunta concreta que me interesa mostrar es si queda algo todavía respecto del análisis del concepto de presunción o si, como planteó el profesor Ronald Allen en un artículo por ahí de los años 90, si el concepto de presunción es vacío y es una simple etiqueta y los juristas ya deberían dedicar sus esfuerzos ya no tanto al concepto de presunción, sino a los problemas involucrados con la aplicación de las presunciones en el derecho. En primer lugar, una primera aclaración tiene que ver con el enfoque del análisis y sobre esto yo diré que no me enfoco, o la intención no es enfocarse en las reglas de presunción o en el discurso del legislador, tampoco en el nivel jurisprudencial, en lo que dicen los jueces, ni en lo que ha dicho la teoría del derecho sobre las presunciones, sino que me enfoco principalmente o me enfoco exclusivamente en lo que ha hecho la dogmática jurídica a propósito de las presunciones, es decir, lo que ha sostenido la doctrina jurídica de hecho.
Y en ese sentido, el tipo de aproximación se aproxima a lo que algunos autores italianos han llamado metajurisprudencia o alta dogmática, ¿no? Y que viene en ese sentido también a borrarse la diferencia entre la dogmática jurídica y la teoría del derecho. Y la idea principal de lo que quiero mostrar, he pretendido reflejarla con el título de esta presentación, que es Entre la fascinación y la perplejidad de los juristas, porque me parece que estas dos ideas captan bien, o al menos a mi juicio, reflejan lo que creo que ha sido la experiencia en la cultura jurídica a propósito de las presunciones. Entonces intentaré explicar esto de la fascinación, de la perplejidad y después ver si queda algo al respecto. En relación con la fascinación, cuando uno ve lo que se ha escrito sobre las presunciones en las distintas culturas jurídicas y la cantidad de trabajos dedicados a las presunciones, la pregunta que se genera es ¿qué cosa tienen de especial las presunciones? ¿Por qué ha generado tanta fascinación entre los juristas y por qué juristas de distintas épocas se han tratado de ocupar de este tema? Al menos desde el siglo XII hay elaboraciones doctrinales sobre las presunciones y uno encuentra reflexiones de los glosadores, canonistas, comentadores, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Entonces, una primera pregunta es ¿qué cosa tienen de especial las presunciones que desde hace siglos siguen atrayendo a los juristas y que habría pensar que durante los siglos siguientes muy posiblemente sigan fascinando este tema a los juristas? Junto a esta fascinación se puede encontrar que los juristas también han experimentado una sensación de perplejidad cuando se han aproximado al concepto de presunción, y eso también se ha visto históricamente. En el siglo XVI, un jurista, Andrea Alciato, decía a propósito de las presunciones que era un tema sumamente importante, pero que permanecía en un estado de confusión prácticamente total. Y avanzando en el tiempo, otros juristas han recuperado esta misma idea. En el trabajo de Thayer, de principios del siglo XIX, también él mostraba la confusión que había en el tema de las presunciones y él trataba de hacer una aportación sobre cómo salir de esta perplejidad. Y lo mismo en la doctrina norteamericana, otros autores, Morgan, McCormick, Mason Ladd, el propio Ronald Allen, han mostrado esta perplejidad y preguntas persistentes a propósito de las presunciones. Y de hecho, cuando se examinan las preguntas de las que se han ocupado los juristas, se puede advertir que son básicamente las mismas preguntas. Y estas preguntas pueden resumirse en qué cosas son las presunciones, si hay una conexión inferencial entre el hecho base y el hecho desconocido, cuál es la clasificación de las presunciones, si todas las presunciones tienen una estructura condicional, si la presunción de inocencia o la presunción de buena fe son verdaderas presunciones, si todas las presunciones son derrotables, si tiene sentido hablar de una presunción irrefutable o concluyente o absoluta, o es una contradicción en sus términos, cuál es la relación entre presunción y carga de la prueba y si son dos caras de la misma moneda. Y estas preguntas con distintos matices, pero cabe encontrarlas en lo que han escrito los juristas. Y lo que parece más sorprendente es que varias de las respuestas a estas preguntas resultan sumamente coincidentes. Entonces parece que están dando vueltas en torno a las mismas preguntas. Y de manera concreta, pasando de esta fascinación a la perplejidad, me parece que hay una conexión en la tradición que ha estudiado las presunciones y se puede plantear una continuidad y un paralelismo en varios puntos, entre ellos con la taxonomía o la clasificación de las presunciones o cómo se llaman las presunciones. Y esta clasificación proviene del jus commune y encontramos ahí la clasificación que todos conocemos entre las presunciones facti o hominis, las presunciones juris tantum y las presunciones juris et de jure, que en la tradición del derecho continental se conocen como presunciones de hecho, presunciones simples, presunciones relativas o juris tantum y presunciones absolutas. En la doctrina del derecho estadounidense, esta clasificación se encuentra también presente y en el caso de estas presunciones de hecho, presunciones simples, le llaman inferencias permisibles. En el caso de las presunciones juris tantum, le llaman presunciones refutables. Y en el caso de las presunciones absolutas, presunciones concluyentes.
Y en el derecho británico, y esto a pesar de que han pasado cada quien por sus distintas historias, se encuentra también esta misma clasificación y el nombre que le dan es presunciones provisionales, presunciones obligatorias y presunciones concluyentes. Entonces hay un recorrido histórico y una tradición intelectual a la que apunta Michele Tarufo y que tiene una larga tradición y que posiblemente está relacionada con buena parte de esta confusión que hay a propósito de las presunciones. Y en este pequeño cuadro lo que he mostrado, lo que trato de mostrar es que al revisar lo que han hecho los juristas se puede establecer una distinción entre al menos 4 tipos de concepciones de las presunciones y cada una de estas concepciones ofrece o pretende ofrecer una respuesta a la pregunta ¿qué cosas son las presunciones? Y lo que se puede detectar es que cada una de ellas tiene o propone un tipo de definición específica. La concepción tradicional de las presunciones, que es con la que estamos habituados en el derecho continental, sostiene que las presunciones son inferencias que parten de un hecho conocido a un hecho desconocido. Y esta tradición está completamente arraigada en el derecho continental y yo diría que tiene una historia de 10 o 12 siglos. La propuesta que plantea esta concepción es tratar de identificar cuáles son las propiedades esenciales de las presunciones y elaborar un concepto general de presunción. Al hacerlo, parece que el tipo de definición que proponen es una definición por género y especie, y la implicación o el problema que genera es que produce una confusión básica entre las inferencias y las normas, confusión que es la que está presente yo creo que en el discurso sobre las presunciones. Y el problema que se presenta con este tipo de definición, como lo advirtió Hart, es que parece que este tipo de definición no resulta apropiada para este tipo de conceptos porque no hay una clase superior. La segunda concepción de las presunciones plantea o trata de diferenciar las presunciones y entenderlas de manera específica con las reglas de presunción. Y esta concepción está presente en el derecho norteamericano y ha sido propuesta por Thayer, Wigmore, Morgan, Ladd, etc. Y lo que plantean estos autores es que las presunciones no son inferencias, sino que son reglas que obligan a asumir un hecho como existente. Y aquí me parecía que el tipo de aproximación o de definición que proponen es una definición explicativa o redefinición en la que advierten la confusión existente y proponen o convienen en utilizar y reservar el término presunción para referirse a las presunciones. Y en este caso el problema es que si bien logran distinguir entre presunciones como inferencias y presunciones como reglas, el problema es que en algunos casos hay unos rasgos de esencialismo en el uso del concepto de presunción porque algunos autores dicen que este es el sentido correcto o verdadero y entonces sería pasible de estas críticas. La tercera concepción sería la concepción plural de las presunciones y esta concepción se puede encontrar en el derecho británico y en el derecho continental, yo diría es una excepción y esta ha sido planteada principalmente en Italia por los profesores Andrioli, Tarufo, Rodolfo Sacco. Y esta definición de lo que parte es de aclarar la confusión existente en el ámbito de las presunciones y la postura que plantean es, en lugar de pretender privilegiar un concepto de presunción, examinemos extensionalmente cuáles son las presunciones que paradigmáticamente utilizan los juristas y entonces examinemos cada una de esas presunciones. Entonces, en este caso, lo que resultaría es que no habría un único concepto de presunción, sino varios conceptos de presunción, tantos como se utilizaran paradigmáticamente. Entonces, el análisis de las presunciones se resolvería en el análisis de los tipos concretos de presunción. Finalmente, la cuarta concepción de las presunciones ha sido desarrollada en el derecho norteamericano y tiene como antecedentes o ha sido planteada por autores como Bowling, Lowling y principalmente Ronald Allen en los últimos años. Y refiriéndose concretamente, ¿no? Ahí quise hacer la advertencia de que no hacen una referencia a las presunciones en general, sino a las discusiones en el derecho norteamericano. Y la tesis que ha sido articulada por Ronald Allen es que presunción es simplemente una etiqueta, un nombre que ha sido utilizado por los juristas para una serie de cuestiones relacionadas con problemas probatorios
y que los juristas deberían de abandonar sus esfuerzos por armonizar el uso de las presunciones y hacer directamente lo que no hacen directamente. Y este tipo de aproximación me parece que puede identificarse como una aproximación pragmática, pero escéptica también, porque plantea que no hay nada en el concepto de presunción y en última instancia sostienen que el concepto de presunción es un concepto vacío. Yo creo finalmente, y ya para terminar, creo que tiene razón Allen, o yo diría que esto que él dice en relación con el derecho norteamericano, ya estamos en condiciones de pasar a otra parte de la agenda de las presunciones. Creo que los principales temas conceptuales a propósito de las presunciones están resueltos y que los juristas deberíamos hacer un mejor esfuerzo para afrontar los problemas relacionados con la aplicación de las presunciones en el derecho constitucional o en el derecho penal, implicaciones que tienen que ver con el estándar de prueba, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Ray. Ahora continuamos con uno de los ejemplares, un buen ejemplar del realismo genovés del que se hablaba esta mañana, Diego Deibecchi, que nos presenta un paper titulado Algunos aspectos poco persuasivos de la noción de prueba como conocimiento en el pensamiento de Michele Tarufo. Muchas gracias. También quisiera comenzar agradeciendo a la organización, a Jordi, por la posibilidad de estar acá. Es un gran honor participar de este homenaje a Michele Tarufo. Bueno, hace algunos años Guastini en un homenaje a Kelsen decía que el mejor modo de homenajear a un maestro es tratando de formular una crítica. Yo hice eso en la ponencia, traté de formular algunas críticas que creo que quedan reducidas en realidad a meras dudas en relación a varias tesis de Michele Tarufo en diversos trabajos. En el texto hay 4 críticas o 4 puntos, de los cuales voy a hacer referencia solamente a 2 por cuestiones de tiempo. Los 4 puntos tenían que ver con la justificación de los enunciados fácticos de la decisión judicial, y los 2 a los que voy a hacer referencia ponen en relación los criterios de justificación de los enunciados fácticos con 2 distinciones. Una distinción a la que se hizo mención precedentemente entre 2 tipos o modelos de proceso judicial: el adversarial, que es objeto de críticas por Michele Tarufo en distintos trabajos, y el proceso epistémico, se podría decir, o como lo ha nombrado Tarufo en algún otro texto. Esto por un lado. Y la otra distinción es la que contrapone 2 nociones o 2 concepciones de prueba: prueba como persuasión y prueba como conocimiento. Mi idea con esto es tratar de, insisto, plantear una duda genuina con respecto a cuáles son las condiciones de justificación jurídica que considera Tarufo suficientes para el enunciado fáctico y cuáles son las condiciones de justificación moral, si se quiere, o de justicia. Creo que esto va a quedar más claro sobre el final de la presentación. La primera distinción, entonces, entre 2 modelos de proceso judicial apunta en el pensamiento de Tarufo, o por lo menos en varios de sus trabajos, a criticar el proceso adversarial como un proceso meramente preocupado por lo que él llama justicia procedimental, ¿sí? Como una competición deportiva donde, dice Tarufo, tiene razón quien gana y no gana quien tiene razón. Este sería un modelo de proceso judicial que en principio estaría despreocupado por la búsqueda de la verdad. Frente a esto, el proceso debería, dice Tarufo, tener o buscar principios de justicia sustantiva que se suman a los de la justicia procedimental y son los que hacen a la aplicación correcta de normas, ¿sí? Estos son 2 criterios: la selección de la norma adecuada para los hechos del caso, correctamente interpretada, dejo de lado este requisito, y el segundo es la determinación de la verdad de los hechos. Mi punto es, entonces, sobre este segundo requisito, creo que hay una cierta ambigüedad en los trabajos de Michele Tarufo que ha llevado a más de una interpretación. Por ejemplo,
Bouzat y Cantaro decían que el criterio de justificación de los enunciados fácticos para Tarufo es la verdad del enunciado fáctico, pero la segunda posibilidad es interpretarlo como que el criterio de justificación es la prueba del enunciado fáctico, más allá de que pueda ser falso. También, esto entre paréntesis porque no quiero entrar a tratar el tema pero podría decirse que en realidad se está haciendo referencia a dos sentidos de decisión judicial. Decisión judicial, en la teoría del derecho se le ha llamado decisión acto y decisión norma, donde los criterios de justificación podrían ser distintos, y si es así podría llevar a una paradoja sobre la que ha trabajado Ricardo Caracciolo, pero no quisiera entrar en esto. Entonces, una posibilidad es considerar que el criterio de justificación es la verdad del enunciado fáctico, la segunda es considerar que es la prueba del enunciado fáctico. Y este segundo sentido, hay alguna manifestación de Tarufo que parece adherir a esto, ¿no? Por ejemplo, dice que la justicia de la decisión no presupone solamente su legalidad, es decir, la derivación de una interpretación y aplicación correcta de las normas, sino también su veracidad, es decir, la comprobación de la verdad de los hechos relevantes. Aquí viene de alguna manera la crítica, que trata de diluir la distinción entre los dos tipos de procedimiento. Porque si lo que importa, el criterio de justificación es la comprobación de la verdad, es decir, la prueba de la verdad, y si la comprobación depende de las reglas de valoración, pues entonces creo que los dos sentidos de justicia colapsan, que la justicia procedimental, incluidas en ella las reglas de valoración de la prueba, se satisfacen y satisface el criterio sustantivo de justicia, que era el de determinación de la verdad de los hechos, es decir, la prueba de los hechos. Uno todavía podría decir frente a esto que la decisión judicial, que ha comprobado correctamente, de acuerdo a las reglas de valoración, el enunciado fáctico, es injusta si el enunciado fáctico es falsa. Podría criticarlo externamente, decir es moralmente injusto. Y dejo esto con puntos suspensivos para el final de la presentación. Paso a la segunda distinción, que es la distinción entre las dos concepciones de la prueba. Prueba como persuasión y prueba como conocimiento. La prueba como persuasión ha sido criticada no solamente por Tarufo, sino por muchos autores, y se la suele relacionar, creo que un poco exageradamente, se la vincula necesariamente con una concepción irracional de la prueba y con una negación del concepto de verdad como correspondencia. ¿Por qué digo que esto es exagerado? Bueno, porque persuasión de por sí significa convicción con fundamento. Por lo tanto, la convicción podría ser irracional, pero también podría estar motivada por razones. ¿Sí? Esto, bueno, podría ser discutido, pero en principio creo que si la convicción se funda en razones epistémicas, entonces es racional. Y en segundo lugar, el contenido de la convicción es precisamente la correspondencia del enunciado con el mundo, con lo cual tampoco se niega el concepto de verdad por correspondencia en sí mismo. Creo que la desconfianza con la prueba como persuasión viene porque en general está vinculada con una innecesariedad de motivación. Entonces uno no puede saber cuáles son los motivos que llevan a esta convicción del decisor. Y puede resultar sobreincluyente o infraincluyente, digamos. Sobreincluyente en todos los casos en que el decisor esté convencido y no hay razones epistémicas suficientes, e infraincluyente en el caso contrario, cuando no está convencido habiendo razones epistémicas suficientes. Hago un paréntesis más y doy por hecho algo que para mí es muy discutible, que es que pueda haber un punto de vista objetivo en relación a las razones epistémicas suficientes. Es decir, que podamos contar con un estándar de donde podamos juzgar externamente la convicción. Pero lo doy por hecho esto, cierro el paréntesis, y supongamos que hay un tal punto de vista. Lo que me interesa es un caso más por el cual Tarufo rechaza a la prueba como persuasión, que es el siguiente. Dice, el juez debe fundar su decisión exclusivamente en pruebas admisibles. No es irrelevante cuál sea la fuente de su persuasión, si ésta deriva de informaciones extrajudiciales, la denominada ciencia privada del juez, o de pruebas ilícitas o inadmisibles, la decisión no se podrá basar en ellas solo porque el juez las encuentre persuasivas. Dado esto, me parece que lo que se está insinuando es que la decisión judicial, con un enunciado fáctico falso pero probado, en estos casos donde se han respetado las reglas de valoración de la prueba, no solo
está jurídicamente justificada, sino que también es justa. Y es justa precisamente por respeto a las reglas de juego. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ahora tenemos la ponencia de Simone Trento, titulada El problema de la formación de precedentes en materia probatoria por cortes de vértice. Simone es jueza en el estado de Paraná, en Brasil, y doctoranda en la Universidad Federal, también de Paraná. Bueno, primeramente me gustaría agradecer a Carmen, a toda la organización y decir que es una satisfacción muy grande estar acá en un congreso donde se exponen y cuestionan con tanta cualidad ideas que se han realmente comprobado tan fructíferas. Bueno, paso entonces al problema que traigo, es de las cuestiones de la prueba y de las cuestiones que ellas generan, que pueden ser dichas de inseguridad jurídica, con deficiencias en cognoscibilidad, confiabilidad, en la posibilidad de calculabilidad, lo que hace reclamar unos parámetros objetivos para que se pueda decidir jurídicamente cualquier cosa, y en especial esas nuestras cuestiones de prueba. Bueno, mi hipótesis es que la uniformización de las cuestiones probatorias pueda ser hecha por cortes de vértice de un sistema. La dificultad inicial es que, bueno, no sería practicable que las cortes de vértice se pusieran a revisar todas las insatisfacciones de todas las partes en todos los casos que se sometan al Poder Judiciario. Tal vez por eso se hizo lo que en Brasil llamamos la jurisprudencia defensiva de las cortes de vértice, que son argumentos insensatos que usan las cortes para defenderse de recursos que llegan allá por parte de los abogados. Bueno, voy a pasar a esos argumentos que me parecen un tanto insensatos. Uno de ellos es que lo cabimiento de recursos a cortes de vértice se restringe a unas hipótesis específicas que normalmente tratan de la infringencia de leyes o mismo de la Constitución. Como no hay una previsión para la reanálisis de cuestiones probatorias, se dice entonces que no es posible conocer de recursos que traten de esas cuestiones. Bueno, el problema es que a veces el fundamento por lo cual cabe el recurso a tales cortes tiene una relación que puede ser mayor o menor con cuestiones probatorias. Por ejemplo, el due process, la necesidad constitucional a veces que hay de motivación, la garantía constitucional de la igualdad o mismo las garantías que decorren directamente del Estado de Derecho. Una otra distinción que se hace en ese campo para rechazar al conocimiento de recursos que tratan de cuestiones de prueba es entre cuestiones que se dicen de hecho y cuestiones que se dicen de derecho, como si una fuera totalmente diferente de la otra. Con eso se presupone que lo que llaman cuestiones de hecho no serían capaces de ofender al derecho. Bueno, primero, si ya se puede criticar por sí sola la distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, porque los hechos que se revelan importantes para decidir la causa son aquellos previstos en la norma, pero al mismo tiempo, ¿cuál norma? Hay que tener un caso, entonces, ¿cuáles son los hechos? Y hay una especie de un círculo hermenéutico entre esas dos cuestiones. Más criticable aún es la distinción cuando se hace, me parece, para querer sustentarse que decisiones sobre cuestiones de hecho no serían capaces de violar el derecho. Y eso lo digo principalmente porque
cuando se está a pedir al Poder Judicial una decisión sobre cuestiones de prueba, se pide no una cualquier decisión, sino una decisión jurídica, y para eso los criterios serán jurídicos. Es cierto que, como aprendemos con RAS, los sistemas jurídicos son abiertos, entonces que tienen que sustentar y apoyar normas que advienen de otras fuentes. Así que consideramos en el derecho, en las decisiones, cuestiones que advienen de la cultura, de la historia, de la política. Pero cuando se está a pedir una decisión jurídica, eso se hace con criterios jurídicos. Entonces, que dice RAS que los sistemas jurídicos, además de abiertos, son inclusivos. O sea, reclaman para sí la autoridad para que ellos, los sistemas jurídicos, decidan las cuestiones que son postas. Y además de inclusivos, ellos reclaman supremacía. O sea, quieren supremacía para regular la aplicabilidad de otro sistema cualquier. Entonces, cuestiones epistemológicas obviamente van a ser levadas al conocimiento del Poder Judiciario, que va, por supuesto, a decidir con criterios jurídicos, además de los epistemológicos. Y además de eso, hay que resaltar que el derecho tiene un carácter argumentativo, o sea, para cualquier cuestión que haya que ser resolvida, tenemos que hacer testes con los argumentos que se pueden poner favorable o contrariamente a la solución inicialmente propuesta. Y esos criterios tienen testada su fuerza jurídica y esos argumentos contrarios y favorables son sopesados a partir de criterios jurídicos, siempre según el punto de vista jurídico. Por eso que no me parece adecuada la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho para sustentar que decisiones sobre cuestiones de hecho no pueden violar cuestiones de derecho. Además de eso, me parece que la argumentación que se lleva para no conocer de cuestiones de prueba por cortes de vértice supone una argumentación dotada de un particularismo que no se puede admitir, porque se dice como que cuestiones de hecho no pudieran violar el derecho, presuponiéndose que se tratan de cuestiones irrepetibles que no van a poder ser repetidas en otros casos y entonces que no tengan que se someter a un control de objetividad, de generalidad y de universalizabilidad. Pero como se piden decisiones jurídicas sobre cuestiones de prueba, no hay cómo sustentar, no se sustenta el argumento de que no deban a una exigencia de universalizabilidad. Entonces, ese argumento particularista no puede convencer. Bueno, dicho eso, vuélvome a las funciones que se han configurado para las cortes de vértice. Hay nomeadamente dos, una más privada, que sería decidir los casos de acuerdo con el derecho, y la otra, pública, se dice que consistiría en fornecer la interpretación uniforme para los casos que vengan al Poder Judiciario y, además de eso, trabajar para la creación y la evolución del derecho. Y desde la casación civil en 1920, Calamandrei decía que la casación podría hacer su función de decidir el caso, creando con eso decisiones que pudieran ser uniformizables. Y con eso anticipó lo que hoy se dice que es la gran función de las cortes de vértice, cual sea hacer la nomofilaxis a través del precedente. Bueno, si es esa la función de la corte de vértice, parece que podría ser paradojal decir que debieran conocer también de cuestiones acerca de la prueba de los hechos, ya que ya tienes un gran número de cuestiones a conocer. Y además de eso, por la experiencia, se ve que las cortes con una mejor capacidad de fijar en precedentes son aquellas que conocen de un número pequeño de casos y no de millares.
Bueno, lo que propongo, pero no es que las cortes de vértice se pongan a conocer de todas las cuestiones de prueba, de todos los casos en que los abogados no se hagan satisfechos, ¿no? Un sistema que hay que comprometerse con la viabilidad de sus cortes de vértice. Además de todo, hay que tener buenos filtros para que una especie rara de cuestiones va a ser decidida por sus cortes de vértice. Entonces, creo que sí, me parece que desde que haya buenos filtros, las cortes de vértice deben resolver a esos problemas de inseguridad que ven a través de problemas relativos a las dudas acerca de las pruebas de los hechos. Además de eso, tengo que acrescentar que la fuerza de los precedentes adviene principalmente de dos fuentes. Una de ellas es la autoridad del órgano prolator de la decisión. En ese punto, las cortes de vértice, como están al vértice del sistema, gozan de la mayor autoridad para decir, a final de cuentas, cómo uniformemente se hay de interpretar el derecho. Además de eso, la fuerza de los precedentes adviene de la autoridad argumentativa que se da en los casos. Y para eso se supone que los sistemas cuiden de que los jueces que compongan sus cortes de vértice tengan una buena capacidad argumentativa, entonces que las cortes de vértice tienen la mayor posibilidad de hacer buenos precedentes tanto por su cualidad como por la publicidad y la autoridad decorriente de la jerarquía de su posición. Así que concluyo que sí, parece que la inseguridad que viene en las cuestiones de prueba puede ser en buena parte resolvida con la admisión de recursos que traten de esas cuestiones por las cortes de vértice. Gracias. Muchas gracias, Simone. Bueno, abrimos tiempo para el debate. No sé si Michele, por favor, profesor. Bueno, después de escuchar las ponencias de hoy y las ponencias de los jóvenes de ayer, tengo que matizar lo que he dicho ayer sobre los jóvenes. Es decir, que hice referencia solo a los jóvenes académicos procesalistas italianos, con excepciones también en este estricto número de personas, porque también las ponencias jóvenes de hoy tocan varios puntos muy interesantes. Entonces yo no puedo comentar sobre todos estos. Quería decir solo dos o tres cosas de manera muy sintética. Primero, sobre primera ponencia. Yo reconozco, y lo escribí también, la complejidad estructural de la decisión judicial y también la complejidad del proceso, que no es una cosa sencilla, es un conjunto. También un conjunto de actividades, un conjunto de sujetos que participan con diferentes intereses. Entonces, muy bien. El solo punto que me interesa es lo siguiente. Cuando, y también esta mañana Jordi y otros hablaron de la comunidad, de formar una opinión común, todo esto me preocupa, porque yo no soy tan partidario del comunitarismo, ¿no? Y yo tengo muchísimo miedo del conformismo de las opiniones. El conformismo es muy peligroso, porque ¿qué hacemos cuando un juez o una corte más inteligente o más avanzado de la medida, del promedio de la opinión comunitaria, descubre algo de nuevo, algo de más original, algo que tiene más razones para ser aceptado?
comparando esto con la opinión conforme o conformista de la mayoría de una comunidad. ¿Y cuál es la comunidad que consideramos? La comunidad de Girona, comunidad de Cataluña, de España, del mundo, considerando globalización de muchísimas cosas. Bueno, sobre el punto, yo tengo miedo del conformismo y a mí me gusta mucho más la originalidad de las opiniones, sobre todo cuando una opinión es original y se opone a la opinión media de una comunidad cualquiera. Esto es una preferencia personal, digamos así, pero vos invito a considerar los peligros del conformismo, mucho más que los peligros de la iconoclastía de que hablamos ayer con mi amigo Steve. Primer punto. Segundo punto, sobre presunciones. Comparto la análisis de Raimundo sobre las presunciones. Mi solo comentario es que estamos empleando en los varios idiomas, el italiano, el español, el inglés, una palabra sola para indicar cosas diferentes. Y esto crea el problema de cómo clasificar las presunciones. Hay, Raimundo, también la teoría de Nicholas Rescher sobre presumptions, que es algo diferente de lo que has descrito. Aquí el problema es un problema de limpieza verbal, ¿no? Sería necesario de emplear palabras diferentes, dejando de lado el término presunción, presumption, para decir cosas diferentes. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de presunciones juris et de jure, sería mejor hablar de ficciones jurídicas. Porque si no se admite la prueba en contra de una presunción, simplemente tenemos una norma que regla de manera específica una particular situación jurídica. Y los juristas a veces hablan de ficciones en este caso. Y también yo veo casi nada de común entre la presumptio hominis y la presunción legal derrotable. Son fenómenos diferentes. En un caso hay el legislador que dice algo, en otro caso el legislador no dice nada. Entonces son cosas diferentes. Sería bueno de dejar de emplear las mismas palabras por indicar cosas tan heterogéneas. Último punto. Proceso adversarial, no repito lo que yo escribí varias veces. Pero el punto es esto, la justificación del enunciado fáctico con verdad o con pruebas. Para mí son las mismas cosas una vez que uno dice, como creo de haber dicho varias veces, en el proceso no se consigue la verdad, es decir, la verdad absoluta, la verdad epistémica, se consigue lo que llamamos impropiamente los procesalistas como verdad, es lo que es probado en el contexto procesal. Entonces no hay esta diferencia absoluta entre dos tipos de justificación posibles del enunciado fáctico. Persuasión. Aquí también tenemos que entenderse sobre el sentido de las palabras, porque el problema de la conexión o distinción entre la retórica y la lógica empieza con la filosofía griega y pasa por toda la historia de la filosofía occidental, Kant y los otros, con diferentes ideas de lo que es una argumentación. Es claro que si por argumentación retórica, más o menos a la Perelman o a la Atienza, entendemos una argumentación razonable, si no rígidamente racional, estamos más cerca de la argumentación racional que de la retórica pura. Pero aquí también tenemos que entendernos.
Cuando yo critico en varios lugares de mi obra la idea persuasiva de la prueba, yo me refiero a la prueba como herramienta de persuasión retórica y racional. Entonces, ¿cómo es persuasivo el discurso del político? Que trata de ser persuasivo diciendo un montón de mentiras. ¿Cómo es persuasiva la publicidad? Que trata de convencerte a comprar el producto A y no el producto B porque te dice que es mejor el primero que el segundo. Esta es persuasión. Vivimos en contextos persuasivos, pero en contextos de que no se puede hablar de racionalidad, de argumentación razonable, sino rígidamente lógica. Y lo que yo rechazo es esta idea de la prueba como herramienta de persuasión irracional e incontrolable. Y a veces digo, esta no es una idea completamente falsa, es precisamente la manera de que los abogados se sirven de las pruebas en el contexto procesal. Porque el fin del abogado no es la búsqueda de la verdad, es de convencer al juez o al jurado de concluir con la creencia que su cliente tenga razón. Esto no tiene nada que hacer con la búsqueda de la verdad ni con la prueba de los enunciados fácticos. Esto es un problema de táctica procesal. Cuando yo trabajé como abogado hice exactamente lo mismo. A mí no me interesaba la búsqueda de la verdad, porque la obligación número uno del abogado es de defender con todas las medidas legales o también ilegales la posición de su cliente. Nadie le obliga al abogado a la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, si miramos al problema de la prueba desde el punto de vista del abogado, es correcto decir que el fin de la prueba es retórico, es de crear una creencia en la cabeza del juez, la creencia de que su cliente tiene razón. Pero no, esto no es el punto de vista del juez. El juez no le tiene a convencer a nadie, el juez tiene que justificar de la manera más racional posible, es decir, en caso de hechos con las pruebas analizadas de manera racional, su conclusión sobre la verdad o la falsedad de los enunciados fácticos. Entonces, cuando se dice la persuasión puede justificar una decisión sobre los hechos, estamos peleando con las palabras. La persuasión no justifica. La persuasión es un fenómeno psicológico, no es un fenómeno lógico, racional. Son cosas diferentes. Existen, pero tenemos que hacer distinciones entre las cosas que existen. Último punto, las reglas de prueba y la justicia procesal. Las reglas sobre las pruebas son reglas procesales. Hay muchísimas. Pueden favorecer o pueden dificultar la búsqueda de la verdad. Entonces, yo no diría que cuando las reglas sobre las pruebas han sido aplicadas, entonces tenemos una conclusión verdadera. Pero si yo tengo reglas sobre prueba tasada o si tengo reglas que excluyen pruebas relevantes, tengo reglas de pruebas que me impiden de llegar a una conclusión verdadera y que me obligan a llegar a una conclusión falsa. Entonces, el problema de las reglas sobre prueba es un problema de justicia procedimental, que no tiene nada o tiene poco que ver con la búsqueda efectiva de la verdad sobre la verdad en el sentido de la prueba y de la justificación racional de la decisión sobre los hechos. Entonces aquí también, bueno, hay docenas de tipos de reglas sobre pruebas, entonces esto es un problema, diría yo, de derecho comparado mucho más que de teoría general. Gracias. Tenemos 5 minutos más para el debate. Hay 2 palabras pedidas.
3. Hacemos como la mañana, hacemos las 3 preguntas y después se responde. Jana, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho las charlas de todos aquí, pero mi pregunta es para Ray. Obviamente, bueno, los que me conocen saben que compartimos tema e intereses en las presunciones y me preocupó un poco la última declaración de Ray, que para él entonces es mejor dejar el tema de lado porque ya terminamos todo con las presunciones y mejor seguir hablando de los efectos o de otros institutos. Bueno, Ray, yo todavía no defendí la tesis, entonces, por favor, que seguir con mi tema siendo algo relevante para el derecho. Mi provocación va en ese sentido, ¿no? Si estamos aquí hasta hoy hablando, y como tú mismo enfatizaste, hace muchos siglos hablando de presunciones, y hasta hoy hay tantas confusiones respecto del concepto de presunciones, por lo menos en nuestra tradición continental, ¿no crees que es muy apresurado decir que ya hablamos todo lo suficiente sobre presunciones? Yo creo que principalmente en lo que se refiere a los efectos de cada tipo de presunción o de cada especie de presunción, hasta hoy hay bastante duda y muchas veces vemos que algunas reglas que son primeramente interpretadas como presunción absoluta, luego después los jueces empiezan a interpretarla como una presunción relativa, como si ahí hubiera que tener un fundamento epistemológico para esta misma regla. Entonces, lo que estos jueces hacen, y en Brasil esto ya pasó en el año 96, en un caso de presunción de violación de menores de 14 años, ¿no? Lo que pasa cuando decimos que ya hablamos lo suficiente sobre presunciones es que estos efectos o distinción de efectos no se terminan de aclarar. Como una medida para eliminar este tipo de confusiones, yo creo que sí parece bueno que al final de todo podamos dejar de hablar de presunciones y pasemos a hablar entonces de otros institutos que se relacionan con cada tipo de presunción, ¿no? Pero ahora yo creo que todavía es un momento en que tenemos que aclarar efectos de cada tipo de presunción, principalmente cuando miramos hacia la práctica. El derecho también, siempre aquí con Jordi hablamos mucho de la relación que la teoría del derecho tiene que tener con la práctica, ¿no? Y me parece que todavía es bastante conveniente seguir por este camino. Es esto. Gracias. Gracias. Edgar. Gracias. Trataré de ser breve. Mi pregunta es para Diego y es más que pregunta, es un comentario. Me parece que enfrentas un problema conceptual, teórico, cuando dices que el factor más importante o uno de los más importantes para conferir justicia a una decisión sea el acatamiento de las reglas procesales y particularmente las probatorias, te lleva a una contradicción en el sentido de que choca con la intuición, ¿no?, muy natural de que, por ejemplo, cuando un juez condena erróneamente a alguien, diríamos que su decisión es injusta. Pero si esa decisión se ajustó estrictamente a las reglas habidas, independientemente de cuáles hayan sido estas, en términos procesales y probatorios, tienes la contradicción de que esa decisión es justa e injusta. Parece una contradicción, entonces, ¿cómo saldrías de ello? Y lo otro, quizás una sugerencia, me pareció haberte entendido, y esto puede estar equivocado, que determinar la verdad de un enunciado, de una proposición, equivale a decir que esta está probada o a la actividad probatoria. Y eso me parece una reducción o un paso que no se encuentra justificado. Y una de las razones es porque la semántica de la prueba y la semántica de la verdad son diferentes. Un ejemplo muy rápido es
P puede estar probado, puede no estar probado, puede no haber pruebas ni negativas ni positivas al respecto, en esos términos sería probatoriamente neutro, o incluso podría haber diversos estándares probatorios aplicables a esa misma proposición y podría eso llevarte a decir que P en un tiempo 1 está probada y en un tiempo 2 no está probada. Y en cambio, cuando hablas de verdad de una proposición, o es falsa o es verdadera. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Carmen. También mi pregunta es para Diego. Y lo leí en el texto, y lo volviste a decir en la presentación. En el texto, lo repito, dice: no obstante, si se asume como parece plausible que las reglas de valoración de la prueba forman parte del procedimiento, pues entonces una incorrecta valoración de la prueba, como la de la cita precedente, produce una situación de injusticia procedimental, una violación de las reglas del juego, solapada por lo tanto con la injusticia sustancial que preocupa a Tarufo. Esto no depende de cuál sea la disposición normativa, cuál sea el contenido de la disposición normativa, porque muchas veces las reglas de valoración de la prueba lo único que dicen es que el juez es libre para valorar. Entonces no dan ningún criterio que pueda servir a la tarea de valoración del juez. Y si es así, entonces es una cuestión netamente contingente. Bueno, si es corto, conciso, por favor. Solamente para hacer una reflexión sobre lo que acabo de oír a Michele Tarufo respecto del papel del abogado en los procesos, que me ha dejado un poco perplejo. Él refiere que cuando era abogado, realmente, si entendí mal, le ruego que me excuse, realmente le preocupaba más la postura de su cliente que la verdad, porque en el camino de la persuasión los abogados terminan haciendo más labores de persuasión que de verdad. Y yo rescato la otra frase que le oí a Michele Tarufo acerca de que él no le gusta el conformismo y que prefiere las opiniones disidentes. Y yo quiero expresar mi opinión disidente frente a esa apreciación que me parece, por lo menos que en lo que yo comprendí, no responde a lo que ha de ser el papel del abogado. Nada hay más persuasivo para convencer que la verdad. Y yo creo que el papel de un abogado en un proceso no es obviamente el que tiene un político de convencer con mentiras, sino por el contrario, de contribuir a que con la verdad haya una persuasión y finalmente haya luz en la justicia. Gracias. Gracias. Bueno, a partir de la respuesta o del comentario del profesor Tarufo, eso me hace reclasificarlo y su respuesta entonces ya lo planteo de manera distinta, ¿no? En relación con lo que comentaba Yana y yo estamos unidos por el mismo tema y yo creo que en mi caso me pasa a la inversa que a ella, ¿no? No quisiera eso y no quisiera llegar a la conclusión de que ya no hay nada que discutir sobre las presunciones, sino yo creo que hay una serie con un par de herramientas conceptuales o con algunas herramientas conceptuales que yo utilizo, una distinción que plantea Daniel González Lagier. Creo que se puede aclarar una confusión básica que hay y que ha habido tradicionalmente sobre las presunciones, que es confundir reglas e inferencias. Y ese sería, yo creo que al menos un problema, ¿no?, de los principales que se pueden aclarar y que creo que si esto lo ofrece luego uno al jurista y al jurista práctico, se evitan confusiones, ¿no?, como la del caso brasileño, que era una presunción absoluta que convierten en derrotable porque se trataba de una persona o la víctima por su estructura corporal, decían que parecía, o más bien que estaba muy desarrollada, etcétera. Yo diría, creo que eso es muestra de la confusión y tratar una regla, que en este caso es una regla, yo diría, constitutiva, que le dice al juez: no te preocupes cómo es el cuerpo de la persona, cómo es la realidad, tú trata, y cuando es una relación con una persona menor de 15 o 16 años, esto cuenta como relación no consentida, no me importa cómo sea el mundo, ¿no? Y me parece que esta decisión del tribunal brasileño de considerarla como derrotable
muestra precisamente esta confusión, ¿no? Que las tratan como reglas probabilísticas o empíricas, algo que el derecho se desentiende de cómo es la probabilidad, ¿no? Por eso luego yo creo que todavía quedan muchas cosas que discutir, entre ellas el del efecto de las presunciones en la carga de la prueba, ¿no? Yo diría, al menos este problema básico que es el de reglas e inferencias, creo que con algunas nociones se puede aclarar y puede servir para los juristas prácticos para no incurrir en problemas o en deficiencias. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, la primera, este resultado contraintuitivo de la decisión fundada en un enunciado fáctico probado pero falso. Coincido, es contraintuitivo. Yo lo que traté de hacer era provocar, digamos, con una cita de Michele Arufo donde se podía interpretar de las dos maneras. De todos modos, no sé, yo lo analizaría caso por caso, pero acá se produce un conflicto de valores, porque las exclusiones probatorias, por ejemplo, en el proceso penal se suele asumir que están fundadas en la protección de ciertos valores. Por ejemplo, las escuchas telefónicas prohibidas nos pueden llevar a conocer extraprocesalmente acerca de un enunciado fáctico, pero esto no puede ser ingresado al proceso. Vamos a tomar una decisión donde la prueba ha sido llevada a cabo correctamente, pero el enunciado fáctico es falso. Si es justo o injusto, no sé, tiendo a pensar que hay muchos casos donde sí es justo, digamos, es el precio a pagar por la protección de ciertos valores con las exclusiones probatorias. La segunda pregunta sobre la distinción enunciado fáctico probado, enunciado fáctico verdadero, yo estoy completamente de acuerdo. Lamento haber si se confundió en algún momento, pero no, digamos, un enunciado fáctico puede ser verdadero o falso y estar probado o no probado es independiente. Con respecto a la pregunta de Carmen, no sé si la entendí bien, digamos, pero la respuesta sería que sí, que depende de la disposición normativa, pero la disposición normativa es parte del Código Procesal. Si la disposición dice que las pruebas deben ser valoradas de acuerdo a la sana crítica racional, bueno, tenemos bibliotecas enteras para discutir qué es lo que esto implica, cuál es la regla expresada por esta disposición, pero sigue siendo parte de las reglas del proceso. Por eso yo digo que es justicia procedimental. No sé si respondo. ¿Sí? ¿Sí? Y un comentario más con respecto al rol del abogado, me tomo la atribución de seguir. Lo que el abogado trata de hacer, es persuadir al juez, pero precisamente lo trata de persuadir acerca de la verdad del enunciado fáctico que a su cliente le conviene. ¿Y cómo lo va a persuadir? Bueno, dando razones epistémicas, creo yo, digamos, de valorar la prueba en su favor. Sí, digamos, lo trata de persuadir y puede ser que haya una diferencia, pero creo que lo trata de persuadir acerca de la verdad. Gracias. Solo due cose quello che diceva il professor Taruffo e all'intervento, non conosco il nome, mi scusi, a proposito del ruolo dell'avvocato. Per quanto riguarda la dimensione retorico-persuasiva, sì, naturalmente dobbiamo metterci d'accordo sul significato delle parole e chiaramente noi ci riferivamo ad una dimensione che sia di carattere razionale, coerente, cioè che possa appunto alla maniera pragmatica, che possa contribuire ad imprimere un carattere razionale, non certamente alla persuasione del politico che, come si dice in America, lawyer is a liar, di persuadere, di convincere anche mentendo. Per quanto riguarda invece il problema della comunità e anche di quello che dicevamo stamattina con Jordi, lo studio di alcuni casi giuridici, in particolare svolto soprattutto da Flora Di Donato, hanno dimostrato che l'importanza di contestualizzare una decisione legittima in qualche modo, cioè di situare il caso, la controversia all'interno di un contesto storico, sociale in cui si condividono dei valori, in qualche modo pone anche un problema di legittimazione poi di quella decisione, quindi comunità sempre con riferimento al problema dell'accettabilità poi della decisione. E in ultimo sul problema dell'avvocato, professore, credo che di questo c'è stato già modo di confrontarci a Napoli quando ci fu la presentazione proprio del libro di Atienza ed è una questione spinosa se l'avvocato in qualche modo
deve portare acqua al proprio mulino e quindi non ha l'obbligo di dire la verità, o se in qualche modo possa contribuire alla giustizia sociale, alla giustizia all'interno del processo. Credo che resterà una questione ancora spinosa, ancora per un po'. Grazie comunque. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Ahora tenemos solo 10 minutos, por favor, de coffee break y volvemos a la segunda y última parte de esta sesión.